discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Y vamos con la tercera pregunta, que esto está bastante bueno, bastante interesante. Dice, hay otra que dice lo contrario. La mía sí evangeliza, hace muchos eventos, pero no hay discípulos. Mira, el pastor Ramón, uno de los pastores que también colabora junto con Miguel Molinari, este servidor entre otros, que es parte de Evangelismo Global. El pastor Ramón decía que la razón por la cual nosotros evangelizamos es porque vamos a ser discípulos. Porque ambas van de la mano, no se pueden desligar. Si tú quieres discipular, es que tienes en tu corazón y ya hay una mentalidad correcta de que yo tengo que evangelizar. La razón por la cual yo voy a discipular o evangelizar es porque voy a ser discípulos, ¿no? Entonces, en una era marcada tanto por la conexión digital, ¿no?, y la globalización, la tarea misionera sigue siendo tan urgente y desafiante como lo era en el siglo I, César. Y según las estadísticas del 2024 del Centro de Estudios del Cristianismo Global, más de 3,000 billones de personas aún no han escuchado la presentación formal y clara del Evangelio. Esto, estamos hablando que Joshua Project habla, ¿verdad?, que son agencias misioneras que dan buenos datos e información del campo misionero. Dicen que sobre 7,400 grupos étnicos no alcanzados, o sea, no han sido alcanzados, por lo que representa un 42% de la población mundial que aún no conoce de lo que es obviamente el Evangelio y ha sido alcanzado. Recalco algo importante. Cuando hablamos del lenguaje, por decirlo de una forma, del lenguaje misionero, utilizar el concepto de alcanzado o no alcanzado. Un no alcanzado es una persona que no ha tenido acceso al Evangelio, sea a través de la Biblia sea un tratado, sea a través de lo que es la predicación directa, etcétera. Y alcanzado es que tiene acceso a eso. Ahora, una cosa es ser alcanzado y otra cosa es ser convertido. Nosotros no fuimos llamados a convertir a la persona porque es trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es que predicar el Evangelio, y cuando ellos toman la decisión personal, que una de las cosas que voy a decir ahorita, a veces tenemos una mentalidad individualista donde prácticamente no es que la salvación es individual. Claro, la decisión es individual porque nadie la puede tomar por ti. Pero cuando hablamos del plan de salvación, hay un asunto colectivo del Padre, del Hijo, que muere, y del Espíritu Santo, y de la iglesia, que es parte de esta gran comisión, que estamos comisionados de ir a predicar el Evangelio, y tan pronto alguien decida por Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarlos por allí? No, tenemos que discipularlos. Entonces, en el contexto de las palabras de Jesús, según Mateo capítulo 28, del verso 18 al 20, no solo resuenan como una despedida gloriosa, sino como el mandato central que define la vocación de la Iglesia Universal. Y en ese contexto, conocido como la Gran Comisión, César, tenemos que mirar y que encierra no solo un llamado a predicar, sino una estrategia de discipular que involucra un movimiento de identidad, de formación, de ir, de bautizar y de enseñar. Los tres aspectos que acompañan
el mandato principal. Entonces, en el verbo, ¿verdad? En este verbo griego de la palabra, o en este pasaje dice mateteusate, que significa hacer discípulos, es el único imperativo principal, como bien es recalcado en este texto, pero las otras tres acciones, ir, bautizar y enseñar, aparecen en forma de participio, verbos en acción continua, que implican cómo se hace un discípulo. O sea, el mandato principal es hacer discípulos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yendo, bautizando, que la palabra bautizo está hablando de alguien como hacían los proselitos que eran parte del pueblo de Israel. Es dejar tu cultura, dejar tu pueblo, dejar tus prácticas y ahora por hacer parte de otro pueblo y de su Dios, ¿verdad? Y en ese bautismo decidimos y entramos una nueva criatura y somos parte del pueblo de Dios. Y no es la más importante, pero la bien importante aquí está, hablando del discipulado, es enseñar. El discípulo, cuando Jesús los comisiona a los discípulos, a los apóstoles, diciendo, tienen que enseñar, y ahí es la palabra formar, didascontes, que es enseñando, formar vidas y no solamente mentes. Y esto significa que no solo transmitimos una información, un conocimiento teórico, ¿verdad? Sino que formamos a través del ejemplo, y la palabra es prácticamente el ejemplo a través no tan solo de la palabra, sino de la práctica. En el judaísmo, el aprendizaje era oral y vivencial. Así es. Jesús no fundó una escuela, sino fundó una comunidad itinerante que discipulaba. La enseñanza incluía ética, obediencia y misión. O sea, que implica un modelo de vida prácticamente integral. Entonces, en esa enseñanza, César, del judaísmo, se hacía por imitación y por repetición oral. Ajá. Un discípulo no solo aprendía de ideas de rabino, sino también de la forma de vida del rabino y tenía que modelarlo a otros cuando hacía discípulos. O sea, Jesús prácticamente, modeló este estilo. Enseñó en la calle, en la casa, obviamente en la barca, en la sinagoga. Comía con la gente, se sentó con una mujer en el pozo, o sea, se acercaba a ellos y estaba con ellos. Pero obviamente en cuanto a la enseñanza, en la calle, en la casa, en la barca, en la sinagoga, claro. Y prácticamente que el contenido de la enseñanza prácticamente que todo lo que os he mandado, está hablando, implica una enseñanza ética, espiritual y misionera. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, vayan y fórmenlo a ellos, que su carácter sea mi carácter. Forma el carácter de ellos, mi carácter en la vida de ellos. Como Pablo le hablaba a una de las iglesias y le decía, mira, hasta voy a sufrir como una mujer que sufre con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Aquí lo importante es que se parezcan a Cristo. Y eso es parte del discipulado, que la gente no es que se parezca a César, no es que se parezca a Charlie, no es que se parezca al pastor, es que la gente se parezca a Cristo. De manera física, no. Estoy hablando de manera interior, en el interior, el cambio radical de la vida del ser humano adentro. Que modelen a Cristo, que hablen como Cristo, que caminen como Cristo, que piensen como el Señor, ¿no? Hay unos datos bien interesantes porque el 51% de los feligreses en Estados Unidos no están familiarizados prácticamente con lo que es la Gran Comisión, como una vez prediqué aquí. Claro. Solamente el 17% sabe lo que es la Gran Comisión. Entonces, más del 70% de los cristianos en el mundo viven en contextos donde la enseñanza bíblica es superficial o distorsionada. Por eso es bien importante de una buena palabra y de una buena enseñanza y de un buen discipulado. Y Life Research en el 2021 reportó que más del 70% de personas que se convierten en eventos como campañas o eventos masivos no se integran a una comunidad de fe. Ahora bien, oiga, no me apedree. Yo soy pentecostal y creo en las campañas evangelísticas. ¿Seguro? Pero Evangelismo Global establece unas estadísticas importantes y dice que el 79.9% de las personas que llegan a los pies de Jesús llegan por familia, por amigos, de manera relacional. La manera más efectiva. Y sigo creyendo en las campañas. Creo que deben haber campañas evangelísticas. Creo. Lo haremos con el poder de Dios, ¿no? Pero es importante que podamos entender que muchas de estas personas, y a mí me da tristeza porque tú ves los ministros, evangelistas, etcétera, 500 almas para Cristo, y a mí me da un dolor en el corazón. A mí no me da motivo de celebrar porque, Charlie, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque 500 personas que aceptan a Cristo es maravilloso, así sea 500, una vida es importante. Cuando miramos la vida de Jesús, Jesús andó con 500 personas, la gente le seguía, pero Jesús andaba con 12. Y en Getsemaní hubo 3 que le confió, dice que mi alma perece hasta la muerte, está angustiada hasta la muerte, se lo dio más que a 3 nada más. Entonces, cuando yo miro esto, donde 500, 100 vidas para Cristo y queremos mostrar los números ante las redes sociales para que la gente diga, wow, toda la gente que se convirtió a Cristo, ¿sabes la preocupación mayor de esto es?
hacia dónde van esas vidas. Ujú. Y yo creo en campañas evangelísticas que tengan una estructura y una forma estructurada donde tengan iglesias. No es que todas son para mi iglesia. Que tengamos pastores cercanos de donde que podamos tener los contactos, Claro. darle seguimiento, un grupo de seguimiento a las vidas y que podamos ayudarlos a reintegrarlos, a reinsertarlos en la nueva familia de la fe que es la iglesia y puedan llevarlo a los pies de Cristo, no tan solo llevarlo a los pies de Cristo, que lo hagan parte, porque al fin y al cabo es implantar iglesias y formar que sean parte de la iglesia. Entonces debemos hacer discípulos. Y una de las maneras más de hacer discípulos donde la gente pueda ser parte de la iglesia es a través del evangelismo relacional, de la cercanía, de compartir con ellos, de modelar. Jesús se enseñaba comiendo con ellos, caminando con ellos. Esa es la manera donde más modelaba su vida a ellos. Y lo más que aprendieron fue del modelo de Jesús, no tan solo una enseñanza, sino lo que aprendieron a través de la vida, de la ética de Jesús, de la manera en cómo se comportaba, de cómo respondía, de lo que hacía, ¿no? Entonces, eso es importante y la sabiduría que tenía el Señor, ¿no? Así que es bien importante, porque una iglesia que gana almas pero no las descuida, está cosechando sin sembrar raíces. Y eso es algo que vivimos diariamente. Y yo soy alguien que creo igual que tú. Yo vengo de otro país, para los que nos ven de otros países. El discipulado se podría decir como mentoreo, como mentorear, pero no es más allá de un papá espiritual o un profesor, no. Es cuidar, es estar con la gente, es compartir, es acercarse, escuchar a la gente. Entonces, cuando me vino esa pregunta, yo la pude pensar, yo digo, wow, evangelizar sin discipular. Estamos convirtiendo a gente emocional. Punto. Correcto. Se acabó. Cuando yo vi eso, y yo dije, están siendo emocionales. Ya. O sea, que es parte de nuestra vida, pero solamente se queda ahí y no hay una transformación completa. El discipulado rompe lo emocional. Y yo considero más que trabaja con nuestro aspecto emocional, ¿no? Yo siempre digo, sí, Dios nos creó como personas emocionales, pero no lo dejamos en un momento ya. En algo lindo que sentí, que fue bonito, que lloré, que me sentí mejor. No, esto no es un asunto de sentirse mejor. Ajá. Esto es un asunto de que el Señor vino a cambiarte. Jesús vino a hacerlo todo nuevo, es cambiarte. Y parte de ese proceso que comienza con la intervención del Espíritu Santo redarguyéndonos a nosotros, porque la acción del Espíritu Santo es la que convence de pecado, con la acción de la iglesia llevando el mensaje, el Espíritu Santo trabajando y dándole seguimiento para que sean parte y sigan siendo formados y transformados, que no termina el día que se convirtieron. Claro. El día que se convirtieron es un asunto donde comienza, pero hay un seguimiento a través del discipulado, que es prácticamente es cuidar, es seguir, es escuchar, es formarlo en las enseñanzas, en la ortodoxia, que es la buena enseñanza de la palabra del Señor. Y a lo que iba es justamente, yo recuerdo un pasaje donde tal vez a mí me parte en lo emocional. Y es cuando el Señor le dice a Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Emocionalmente él tuvo que haber estado feliz. Pero capítulos más después le dice, aparte de mí, Satanás. Y lo destruyó emocionalmente. Adversario. ¿Cómo que tú no crees que yo muera? ¿Quién es que yo muera? Y ahí es donde yo digo que tal vez rompen lo emocional cuando es un evangelismo real. Porque no se deja guiar por cómo tú te sientas en ese momento. Pero si lo que sientes va a transformar tu vida, yo tengo que apoyar lo que va a transformar tu vida, no tu emoción. Porque tal vez tu emoción quiere felicidad, quiere ayuda, quiere esto, pero yo siempre he dicho esto y soy partidario de esto. El Señor no te va a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Correcto. Y si necesitas llorar en medio del dolor, pues yo voy a estar ahí contigo. Punto. Es lo que necesita el evangelismo. Que alguien esté con esa gente que necesita llorar, como necesita reír, como necesita estar feliz. El punto es que nos estamos alejando de la gente, como tú decías al inicio. Sí, creo que creamos una superficialidad en el corazón del ser humano dentro, ¿verdad? Y mira, bien hablabas de Pedro. Pedro dijo que estaba dispuesto a morir con él y que lo iba a defender y que no lo iba a negar. Terminó negándolo. Sí, porque su emoción le ganó. Hay algo maravilloso porque cuando Jesús está en el lugar del pretorio y demás, en el lugar donde le van a azotar, dice la Escritura que Pedro, cuando Jesús lo miró, lloró amargamente. Y yo tengo una convicción en mi corazón de que Jesús no lo miró como que
te lo dije que me ibas a negar. No fue una mirada de te lo dije. Es una mirada de compasión y de amor. Y de Como quiera amor. te amo aunque me hayas fallado. Muchacho, eso O sea, le parte a cualquiera. Como quiera te amo. Y aún haciendo eso, ahí es donde yo veo la fe inquebrantable del hombre. Una fe inquebrantable no es alguien que va a fallar. Una fe inquebrantable no es alguien que va a dudar, que nunca va a dudar. La duda genuina como la de Tomás siempre va a abrir, va a ser la apertura para que conozca la verdad del Señor y podamos conocer realmente la veracidad de quién es Cristo en nuestras vidas. Pero ahí vemos la fe inquebrantable de Pedro, de que a pesar de que haya fallado, haya caído, tuvo que reconocer al fin y al cabo que necesitaba de Jesús para levantarse. Y esa es la fe inquebrantable. Obviamente después Jesús lo confronta y ahí era necesario, no para Jesús, no es una información para Jesús. Jesús Era sabía para el corazón de Pedro, era para que él entendiera la realidad de su corazón. Porque bien cuando vemos Deuteronomio, si no mal recuerdo, en el capítulo 8, donde Dios probó al pueblo, estaba probando el corazón de ellos para que ellos se dieran de cuenta. No es un asunto de información de Dios quiere conocer si realmente le van a servir o no van a ser fieles. Es que para que el mismo pueblo se diera cuenta cuál era la condición del corazón de ellos. Es para que tú te des cuenta cómo tú estás. Claro. Pasan el mismo con el asunto de Pedro. ¿Me amas? La palabra me amas allí es... obviamente la palabra me agapó, etcétera. O sea, la palabra ágape, me amas en sacrificio, Pedro. Pedro le responde, tú sabes que yo te amo. Pero mira el te amo de Pedro allí. Sí, no es agapao, es fileo. Sí, es Yo te fileo. Le está diciendo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le vuelve, ¿me amas? Tú sabes que yo te fileo. Allí tuvo que reconocer Pedro realmente que no estaba en la posición y preparado para amarlo en sacrificio. Pedro le está diciendo, Padre, yo todavía no estoy listo para amarte en sacrificio. Yo te quiero. Y lo tuvo que reconocer. Y está bien reconocer en qué posición estamos, pero no nos podemos quedar allí. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Aún dentro de la iglesia todavía, y cuando discipulamos, confrontamos nuestro interior de realmente en qué posición estamos ante el Señor. Si verdaderamente estamos dispuestos a sacrificarnos por Él, porque el asunto de ser enviados como discípulos, de ser testigos mártir, es aquel que sella su testimonio con su vida por la causa de Cristo, aquel que sabe que está dispuesto a morir por la causa. En el contexto de la iglesia, en ese sentido, los discípulos sabían que llevar la cruz era morir por Jesús. Claro. Entonces, hoy tenemos que ser confrontados en nuestras vidas si Jesús nos pregunta hoy, ¿me amas? ¿Me agapomen? Quizás hoy le respondas como Pedro y le diga, Señor, yo te fileo. No estoy listo para amarte todavía en sacrificio. No te sorprenda cuando dice, esa es la realidad. Y cuando nosotros reconocemos eso, el Señor sabe, porque el Señor sabe que Pedro no estaba dispuesto a amarlo en sacrificio. Claro. En ese momento todavía no estaba. Pero el Señor, puedo decir que era importante que Pedro reconociera, porque allá fue ligero en sus palabras y dijo, claro, yo voy a estar contigo. No, yo no te voy a dejar. Pero ahora reconoció que estaba en ese aspecto del amor ahí, del fileo. Sí. Yo te quiero, pero todavía no estoy listo no estoy preparado realmente para amarte en sacrificio. Y cuando hacemos esto, estamos haciendo que la gente reconozca su realidad y pueda llegar y llevarlos a aquel punto que digan, Jesús, yo te agapo a mí. Yo te agapo. Yo estoy preparado para amarte en sacrificio. Desde el contexto de la iglesia occidental, Dios mío, yo estoy hablando ahí, siento un gozo en mi corazón. Desde el contexto oriental y occidental, en Oriente, muchos misioneros dicen, Señor, yo estoy dispuesto a amarte en sacrificio. ¿Seguro? Porque estamos listos para dar nuestra vida por el Evangelio. Desde el contexto occidental es diferente, claro está. Pero todavía no estamos listos para morir por la causa como mueren allá en Oriente. Y es... Aleluya. Y es importante, yo porque dije esto de lo emocional es justamente por esto, porque muchas veces como discípulos o como líderes o como siervos o como pastores dejamos pasar lo emocional cuando ahí tiene que ser un verdadero discípulo. No, y lo emocional ahí se convierte malo cuando te domina. Y César, y perdona que haga un paréntesis aquí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice a Timoteo desde la cárcel, le dice a Timoteo, mira, aviva tu primer amor. Aviva el fuego del don de Dios en ti, que así fue por mis manos. Dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Te está diciendo, el espíritu, la actitud, el carácter que Dios te ha dado no es de miedo. Y la palabra miedo ahí apela a un miedo que trata de dominarte, de aprisionarte.
Es un miedo negativo que trata de que tú no respondas al llamado de Dios. Y si tú tienes un carácter, una actitud, un espíritu que habla ahí de carácter, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de un espíritu, un carácter, una actitud, una voluntad dice de amor en sacrificio. Dice de poder, de amor, de poder, que es la capacidad del carácter para hacer el llamado. Y le dice de dominio propio, habla la palabra dominio propio, es mantener la mente en calma. O sea, mira, hay un temor que te quiere hacer que no hagas el llamado de Dios, pero que nos pasa a la hora de compartir el evangelio y hablar de Jesús. Pero es que la actitud, el carácter, la actitud, la voluntad, lo que Dios ha puesto en ti, ese espíritu, es de amor en sacrificio, es de capacidad y poder, de capacidad y de carácter, y también para que mantenga la mente en calma y tengas la sabiduría de lo que vas a hacer, hacerlo bien con sabiduría. Pero cuando ese miedo, como dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, de temor, del temor que quiere que no hagas la voluntad de Dios. Y va a venir un temor del enemigo, hasta de nuestros propios temores internos, emocionales, que tratan de aprisionarnos. Mira, cuando después de la resurrección Jesús ve el resultado, los discípulos estaban escondidos en una casa, ¿sí? Con la puerta cerrada. Si la esperanza mesiánica se desvaneció ante sus ojos, nuestro líder ha muerto y ante la sociedad moralmente era una burla, y ante el imperio y los judaizantes era, mira, te vamos a perseguir, te vamos a meter preso, te vamos a encarcelar. Están escondidos, se van a burlar, nos van a perseguir, nos van a encarcelar. Hasta que llegó Jesús, hasta que Cristo llega, todo temor se disipa. Abrió la puerta. Abrir la puerta y estar detrás de las puertas es la idea de alguien que está detrás de los barrotes, no tan solo físicos, sino del miedo. Detrás de los barrotes emocionales, escondidos allí, sumergidos allí, que no salen. Y Jesús abre la puerta hasta que llega Cristo y te saca de los barrotes emocionales. Te saca de esas puertas que te has metido escondido, encerrado por miedo, hasta que Cristo llega. ¿Sabes lo que le dijo? Paz a vosotros. Él lo reivindica, le hace justicia, pero le enseña las marcas. Legalmente las marcas era la evidencia. César, esto está bien bueno, perdóname que yo me fui en un paréntesis allí. No. Le enseña las marcas ante el contexto cultural y legal. Las marcas eran evidencia legal. ¿De qué él era? De que realmente esta es una persona que verdaderamente ha sufrido mucho. Y cuando Jesús le enseña las marcas diciendo, mire, este soy el que negaron, el que abandonaron, este es el que azotaron, el que escupieron, le arrancaron la barba, este es el que apedrearon, este es el que crucificaron, este es el que le espetaron la lanza en el costado, este es el que le pusieron una corona de espinas, este es el que clavaron una cruz, este es el que lo bajaron colgado, lo metieron en una tumba, pero este es el mismo que dejó la tumba vacía al tercer día y ha resucitado, se ha levantado en victoria. Este es el mismo, este soy yo. Cuando ellos ven eso, la esperanza, la fe, la esperanza que habían perdido vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo. ¿Y sabe lo que hace? Para cerrar esto. Mira qué lindo, porque va conectado con el tema. Le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego dice, sopló sobre ellos. La palabra reciban allí es una acción del Espíritu Santo cuando toma a alguien y lo arresta para él. Aquí no hay si sí o si no, si quiero el Espíritu Santo. No. Reciban es una acción imperativa de que, mira, ¡pum! Te voy a tomar. Eres mío. Es necesario que sean llenos. Si no los lleno, si no soplo el Espíritu Santo sobre ustedes, que es quien los va a guiar a toda verdad, le va a enseñar lo que yo les enseñé y les va a dar la capacidad y el carácter para que ante la burla, ante la persecución y el encarcelamiento, se mantengan firmes y no me nieguen. No nieguen mi nombre. Sigan predicando el evangelio. ¿Y sabes qué le hizo? Dijo, vayan, los comisionó. Después del soplo y del arresto del Espíritu Santo a sus vidas, los envió. Sí, los comisionó. Y es interesante porque todo cae ahí. Y justo quería llegar a esto de lo emocional, porque es importante lo que tú acabas de decir y es algo que transforma, pero llega a la otra parte también, porque en esas dos circunstancias hubieron dos personas en la mesa, Judas y Pedro. Uno se dejó ganar de la emoción, del miedo, que terminó con su vida, terminó con su propósito, y el otro solo se escondió, pero nunca huyó. Nunca dejó que ese temor o ese miedo llegara a un extremo de autoridad. A pesar que Pedro dice que lloraba amargamente, pero estaban con los 12 ahí. Él estaba en una esquina. Pero el otro tomó el miedo, le sometió en este caso. Y es importante entender estos dos paréntesis.
Y el paréntesis es de este. Si usted ha llegado a ese punto emocional, no dude de que el Señor va a abrir esa puerta. Correcto, Punto. abrir la puerta. No tome una decisión Hasta que llegó Jesús. hasta que llegue Jesús. Ahí se disipa todo. Espere. Y esa es la mejor. Yo creo que ese es lo mejor que el Señor nos ha dado, el dominio propio, la templanza de saber decir, me voy a quedar quieto, voy a llorar, me voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero voy a esperar que el Señor abra la puerta. Eso es. Y no tome decisiones cuando esté emocionalmente. Deje que el Señor abra la puerta para que ahí usted va a ver cómo va a tomar la mejor decisión de su vida. Eso es. Y es importante esto, ¿no? Aclararlo. Y es brutal todo lo que acabas de decir, porque realmente era algo que no estaba, digamos, en el programa o cosas así. Pero es algo que el Señor tenía que decirlo. A través de un podcast o usted es necesario que lo escuche. Punto. No somos más que herramientas dice que somos como vasijas, como herramientas en las manos del Señor. Él es el maestro, Él es el alfarero. Nosotros solo somos del barro. Somos el barro y Él es el que pone ese tesoro, que es verdad, esa palabra, Exacto. ese evangelio en nosotros para compartirlo. Para que usted pueda escuchar lo que es un verdadero evangelio, que no viene de nosotros, no viene de ninguna denominación, viene de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero evangelio. Resucitó al tercer día, sigue con nosotros y nos comisionó. ¿Para hacer qué? Lo que estamos haciendo ahora, tal vez en esta área digital, pero también lo hacemos personal. Gracias a Dios, ya mismo en un par de semanitas vamos a Cuba. Pero yo sé que Charlie tiene muchas más actividades, no solo Cuba, obviamente. Pero yo estoy nuevo en esta área de misiones. Pero me ha encantado el poder ver que esto no es que, porque él tiene a cargo de la misión, que lo haga él. Miren, yo nunca me imaginé estar en otro país. Pero hoy me doy cuenta que el Señor me llamó a eso. Eso es. Punto. A servir. A servir, Nos llamó a todo. así sea lo que sea. Entonces deberíamos entender eso. No es la posición, es el mandato. Correcto. Es quien lo manda. Y es si para Él te todos. dice, id a ser discípulos, mire, hágalo. Y a algunos del Señor va a pedir mucho más que eso. No solo va a decir ir, deja todo lo que tienes a un padre, madre, y hazlo. Obedece. El joven rico dice que